Entonces, bueno, yo quisiera empezar por lo que quiere decir la visión ambiental o la perspectiva ambiental sobre la educación virtual o sobre el aprendizaje mediado tecnológicamente. Y yo quisiera decir que retomo en esto la visión de Javier Echeverría, investigador español, que plantea que estamos viviendo en un entramado en el que no son fáciles ni claras las diferencias entre el entorno natural, el urbano y el digital. Dicho de otra manera, también el entorno natural, el social y el digital. ¿Y por qué ya no son tan visibles estas diferencias? Porque uno apenas percibe cuando uno está en la ciudad o en la casa, en cualquier sitio, uno no está diferenciando de manera permanente el natural y el urbano, digamos, no nos es tan evidente. Cuando salimos a carretera, vemos el campo, ahí nos es evidente como el vacío de urbanismo, ¿no? Pero generalmente estamos en ese entrama sin notarlo. Y lo mismo pasa con la tecnología. Cuando se dice que las tecnologías son herramientas, la visión, en este caso la visión ambiental o la visión de entorno, diría que no solo son herramientas, sino que constituyen ya parte del hábitat, están totalmente asumidas como elementos que favorecen cierto tipo de interacciones y de ese modo son parte de un ecosistema. A veces no son tangibles, o sea, pueden no ser tangibles en términos materiales, digamos, pero traemos la carga que implica la información y la comunicación permanentemente, del modo que nos inquietamos si no traemos el celular, nos inquietamos si se acabó la batería, aterriza uno en el avión y se da la orden de que, bueno, más bien se da el permiso de encender los teléfonos celulares y todo el mundo los enciende. Hay una cierta compulsión por estar conectados, por estar comunicados, y uno diría eso no es ya solamente una cuestión de herramientas, sino toda una manera de vida que está muy mediada por esas tecnologías y que no es tan perceptible o no es tan evidente para todo el mundo, ¿no? Pero sin embargo, aún quienes no la manejan la tecnología, están influenciados por el modo como se manejan estos cruces en el ecosistema comunicativo, diría Martín Barbero, Jesús Martín Barbero, cuando se planteaba que todo lo que vemos, oímos en los medios electrónicos, en los medios de masas, está permanentemente en nosotros planteándonos la agenda del día, de qué conversamos, sobre qué. En este momento es muy difícil distinguir qué pasa primero, dónde circula primero, si en redes sociales, en la televisión o en el radio. La televisión tiene su espacio de red social, la red social comenta lo que pasó en los noticieros, y toda esta trama es el entorno o es el modo como estamos propiamente viviendo los seres humanos en un contexto ultramediado, ¿no? Y transmediado, o sea, todo el tiempo estamos transitando entre la información de un medio al otro. Esto está configurando modos de ser muy diferentes, particularmente en los más jóvenes, aunque no libramos nadie, o sea, de los que estamos en esta trama. Sin embargo, para los más jóvenes llega a ser tan invisible que es cuando decimos que la tecnología aparece de un modo omnipresente, es transparente, y para ellos ya ni siquiera es algo que tenga que reflexionarse o pensarse. Cuando uno conversa con muchachos incluso de los 20 años hacia abajo, digamos, ¿no? Les es tan familiar y es tan presente que de pronto hasta les es curioso que uno lo tome como objeto, ¿no? Porque es demasiado cotidiano. Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué es lo que los educadores o los comunicólogos o los computólogos, los informáticos, por nombrar algunas de las ciencias, porque podríamos hacer una matriz con todas, ¿no? O sea, diríamos los sociólogos, por supuesto, los antropólogos, los psicólogos. O sea, yo estoy tomando solamente de los campos en los que se hace más evidente el contacto cuando estamos hablando de educación mediada por tecnología, pero cuando tomamos el objeto ambiente de aprendizaje como el objeto a trabajar entre todos, nos damos cuenta de qué toca en cada campo o a cada expertise qué toca hacer. Y de pronto pareciera que los educadores tendríamos más estas funciones que son muy operativas, o sea, están muy directamente relacionadas con el vínculo humano, o sea, con lo que tiene que ver con las interacciones humanas, en el sentido de estas tres cuestiones en las que me voy a centrar un poquito después con más detalle, que es mediar, conectar, virtualizar, o sea, que pueden ser tres funciones
que siempre hemos hecho los educadores, que a lo mejor ahora los podemos nombrar de esta manera y puede ser más reconocida de esta manera en algunos enfoques teóricos, pero no necesariamente son nuevas. O sea, la mediación educativa es lo que ha hecho cualquier educador siempre, ¿no? La conexión, aunque ahora esté en este terreno de lo que le llamamos el conexionismo o el conectivismo, como a lo mejor una postura que está surgiendo, que todavía no tiene un estatus de teoría, pero que puede permitirnos algunas reflexiones sobre lo que quiere decir educar en un tiempo de redes, ¿no? Y lo que significa virtualizar, que también es otro de los elementos que siempre han estado presentes. O sea, este impulso del ser humano por evocar y representar lo que sabe, lo que conoce, lo que quiere, ¿no? Y poderlo hacer a través de figuraciones, bueno, nos viene desde la pintura rupestre, ¿no? Entonces, no es que sea nuevo la virtualización, solo que los medios que tenemos ahora para poder hacer esas representaciones son tan potentes que de pronto se vuelven, y como decíamos, hasta cierto punto omnipresentes en el modo como nos relacionamos. Y la educación, en todo caso, como definición, si de lo que se trata es de ampliar los repertorios culturales, si de lo que se trata es de compartirlos, tanto traer del pasado hacia el presente y del presente construir futuros en términos de estos consensos culturales, tienen la comunicación una base que no podemos soslayar. O sea, en la comunicación, si decimos en qué son expertos o deberíamos ser expertos quienes nos dedicamos a la comunicación, pues en escuchar, en interpretar, en significar, o sea, tratar de encontrar significados y conectar los significados de los demás, en expresar, o sea, hacerlo de la mejor manera, en generar entendimiento. Entonces, la verdad es que es muy sutil. O sea, si uno piensa, bueno, ¿qué le toca al educador y qué le toca al comunicólogo? Es muy sutil la distancia. O sea, en realidad está muy implicado y casi podríamos decir que es lo mismo, solo que podríamos decir que las competencias comunicativas tienden más a esta cuestión de la escucha, la interpretación, y los educadores tenderíamos más, al menos desde esta visión, a hacer este tipo de mediaciones, ¿no? Conexiones, virtualizaciones. Ahorita entraríamos en más detalle. Lenguaje a lenguaje. Y en todo caso, la pedagogía puede funcionar como una especie de metateoría, digo yo, que cuando usamos lenguaje sistémico, o sea, si empezamos a trabajar con un concepto ecosistémico, nos damos cuenta que los contenidos son insumos, ordenamientos o clasificación, que los estudiantes procesan a través de ciertas herramientas para producir otros productos que van a ser a su vez insumos de otros procesos. Y si uno lo ve así, entiende lo que es, o lo entiende cada vez más, el poder educar en la era de las redes como las estamos conociendo ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay cosa que no aprenda un sujeto que no pueda colocar en un sistema más amplio de conocimiento que va a captar otro sujeto, y entonces esas comunicaciones son las que van produciendo sentido. Antes a lo mejor no tenía mucha importancia el decir, lo que tú aprendas, la tarea que entregas, ¿a dónde la pones? ¿Quién la va a leer? Con que la leyera el maestro y te calificara era suficiente. Y ahora, en este momento, las competencias van justo para otra vía y tiene mucho más que ver con dónde publicas, dónde lo posicionas, cómo produces contenido para esas redes, y por eso es que no podemos separar tan claramente una función de la otra. Por eso en esta matriz aparece educación, comunicación, cómputo, información como algo que está totalmente ligado a lo que es la gestión de un ambiente de aprendizaje. Tomado de algunos autores, en este caso este sitio de Edorigami, en el que convergen muchos pedagogos de todo el mundo, lo que se plantea es que la pedagogía del siglo XXI tendría que tener estas características. Trabajar con tecnologías de información y medios, contextualizar todo, siempre el conocimiento o aquello que se está trabajando como campo de aprendizaje, hacerlo interdisciplinariamente, colaborativamente, ayudar a resolver problemas, o sea, sobre todo formar para la resolución de problemas y dotando herramientas de pensamiento, y hacerlo de una manera transparente. A mí este es el adjetivo que más me llama la atención, o sea, una pedagogía transparente. ¿Qué querrá decir eso, no? Que casi no se note, o sea, que no sea tan clara, o sea, o tan dominante la instrucción, ¿no? Y sea como mucho más el estar puesto el foco de atención en el estudiante y lo que hace.